Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Perdón, buenas tardes. Estoy muy atrasado. Hola profesor, ¿qué tal? Hola, hola, Abraham. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo ha estado, profesor? Todo muy bien. Muchas gracias. Me alegro, profesor. ¿Quién está por acá? Dania por acá también me saluda. Hola, Dania. ¿Cómo estás? María Ignacia también. ¿Cómo estás, María Ignacia? Macarena, Patricio, Laura, Francisco Calderón. Muy buenas tardes a todos y a todas. Ahora sí nos podemos ver. La semana anterior lo estaba esperando, dije, ¿qué pasó? Estaba muy fome la clase, nadie se quiso conectar, y menos mal que alguien se conectó de buena voluntad, ¿cierto? Que me vio ahí que estaba solo y me avisó de que era receso de fiestas patrias, se me había olvidado totalmente, así que le agradezco, no me acuerdo quién estaba ahí, parece que era Macarena, discúlpame si no me acuerdo bien del nombre, pero te agradezco que me hayas avisado. Así que, súper bien. La media voladita, dice Víctor. Sí, un descuido mío, pero bien. Espero de que hayan podido disfrutar esa semana de receso, ¿cierto? Hayan podido descansar, hayan podido retomar algunos temas pendientes, ¿cierto? Los que tenían algo pendiente en alguna asignatura. Espero que hayan aprovechado bien esa semana, ¿ya? Bien, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Acá Dania me está comentando que parece un chiste, no se descansa. ¿Por qué, Dania? ¿Que tuviste muchas cosas pendientes que preparar? ¿No alcanzaste a descansar? ¿Qué te pasó? Es que hay profes que nos llenan esta semana con evaluación y trabajo, entonces al final uno no alcanza a hacer nada ni disfruta el 18 pensando en la universidad. Bueno, suele pasar, ¿cierto? Suele pasar. Pero bien, uno tiene que tratar de planificarse, ¿cierto? Hay que ser... Bailamos cuenta con los estimadores, dice ahí Abraham. Bien, bueno, la idea es planificarse, ¿cierto? Poder ordenarse en los tiempos, pero claro, esta modalidad también, al ser online, eh, a mi juicio, creo que se trabaja más, se estudia más, ¿cierto? Porque se tienen que ver las clases una o dos veces cuando no se entiende algún contenido, o, o, o el estudio autónomo, ¿cierto? Probablemente puede ser mucho más al estar en un modelo presencial. Por ese lado también concuerdo de que es mucho mayor el trabajo al estar en esta modalidad. Así que esperemos de que pronto, muy pronto, ojalá lo antes posible, podamos volver, ¿cierto?, a la modalidad presencial, que es lo que a todos nos gusta, o la gran mayoría, ¿cierto? Obviamente hay algunos casos muy valorables, obviamente, y con su argumento de que le acomoda la modalidad online, ¿cierto? Ya sea por recursos, ya sea por tiempo, ya sea por muchos factores que también es valorable, ¿cierto? Y también hay que tomar en consideración esas opiniones. Pero a mi juicio, lo que yo esperaría es que volvamos lo antes posible a la presencialidad. No tengo claro si se va a alcanzar a volver durante este semestre, lo veo muy complejo, lo veo un poco difícil. Pero esperemos de que ya el próximo semestre volvamos a la pseudo normalidad y podamos volver, ¿cierto?, nuevamente a las aulas, que es otra dinámica, ¿cierto? Se generan otros tipos de relaciones, ustedes mismos con sus compañeros, ¿cierto? Hay más complicidad, hay más amistad, más fraternidad, que se pierde un poco al estar bajo esta lógica de una pantalla, ¿cierto? Y conversando, no es lo mismo. Así que, bien, esperemos de que eso pueda recuperarse, ¿cierto? Y que podamos volver a la presencialidad lo antes posible. Ese es lo que me imagino la gran mayoría de ustedes espera. Bien, dicho lo anterior, pequeña introducción,
Vamos entonces a comenzar la sesión del día de hoy. Ya estamos en la parte final de esta primera unidad, que es producción, que nos permitió, ¿cierto?, poder entender desde la perspectiva de la empresa qué es lo que se hace, ¿cierto?, en el área de producción o en la gerencia de operaciones. Sabemos, ¿cierto?, que tenemos que considerar primero toda la cadena de suministro, todo lo que tenga que ver con la entrada de materiales, la entrada de materias primas, información, clientes, que son necesarios para poder generar este producto terminado, ¿cierto? O output también, que lo pueden encontrar en la literatura. Entonces, ¿qué es lo que hace finalmente el área de operaciones? Se preocupa de esta transformación, de agregarle valor a las materias primas, a todos los inputs, a través de este sistema de operaciones, para poder tener finalmente el producto terminado, que es el que finalmente nosotros le vamos a entregar a nuestro cliente final. Entonces, en este proceso que estamos pasando desde nuestros proveedores, que nos entregan las materias primas, nos entregan el input, hasta poder llegar al producto final, hay muchas cosas que hacer entre medio, ¿cierto? Y todas esas cosas que tenemos que hacer entre medio, que es tecnología, tiene que ver con el análisis de los procesos. Identificar cómo vamos a hacer finalmente las operaciones, cuántas actividades vamos a hacer, estimar, ¿cierto?, cuál va a ser nuestro volumen de producción, estimar cuál va a ser la variedad de productos que nosotros vamos a disponer. ¿Se acuerdan que tenemos que medir esas dos variables? Volumen por un lado y variedad por otro, para poder finalmente decidir cuál va a ser nuestro sistema de producción que vamos a utilizar, ya sea para manufactura o para servicio. Entonces, en este levantamiento de información preliminar, toma mucha fuerza y mucha relevancia el análisis de los procesos, hacer un buen levantamiento de procesos, identificar cuáles son todas las actividades que se deben desarrollar, cuáles son las actividades de transporte, cuáles son las actividades de demoras o inspección, ¿cierto? Cuáles son las actividades de operación. Y eso finalmente nos va a dar una mirada general de cómo se realizan las operaciones. Y ahí viene, ¿cierto?, el análisis de todo lo que implica este análisis de proceso. Análisis de la capacidad productiva. ¿Seremos capaces, con lo que tenemos instalado, de producir el volumen que estamos estimando? ¿Tenemos algún cuello de botella donde nosotros tenemos que poner mayor atención para poder descongestionar el sistema y poder cumplir con el volumen de producción? El análisis, ¿cierto?, de las instalaciones físicas, ¿estará de forma correcta? Y eso se hace también, ¿cierto?, recordemos, a través de un diagrama de espagueti, para poder identificar, ¿cierto?, todos los desplazamientos de las personas, de las máquinas, ¿cierto?, de los equipos que podrían estar en este sistema, para poder ver cuál es la mejor alternativa que nos genere, ¿cierto?, un mejor flujo en la producción. Y para poder hacer todos esos análisis, todos esos levantamientos, para finalmente poder tomar una decisión de cuál va a ser mi sistema de producción, fue lo que vimos, ¿cierto?, en estas últimas sesiones. Partimos viendo un análisis de los procesos, cómo se levanta la información, cuáles son los distintos tipos de diagramas que uno podría considerar para poder definir todas estas actividades, ¿cierto? ¿Cuáles son los macroprocesos? ¿Cuáles son los procesos más importantes? ¿Cuáles son los subprocesos que vamos a tener en nuestras actividades? ¿Cierto? Y por otro lado, ¿cierto?, definir cómo voy a hacer mi layout en mis instalaciones. ¿Dónde voy a instalar la línea de producción? ¿Cuántas líneas de producción voy a instalar? ¿Van a poder trabajar en paralelo? ¿Voy a tener la capacidad de instalar más líneas de producción? ¿Existe algún cuello de botella en esta planificación? Etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que uno debe realizar si es que está pensando en diseñar el sistema de operaciones.
Y hay que tener en cuenta también muchas variables que pueden influir al respecto, como por ejemplo la variable tecnológica. Los cambios de la tecnología son tan rápidos que también la línea de producción tiene que ser capaz de absorber estos cambios y poder adecuarse, ¿cierto?, a una nueva tecnología, por ejemplo. O también nosotros adecuarnos a las necesidades del mercado. Por ejemplo, podría ser qué pasa con las restricciones medioambientales, por ejemplo, que podrían hacer un cambio rotundo en el envase del producto. ¿Eso lo podemos absorber con nuestro sistema de operaciones? Entonces son todas esas preguntas que uno se debe hacer, ¿cierto? Para poder definir todo lo que sea necesario para poder determinar finalmente cómo voy a operar, cuál va a ser mi sistema de operaciones, cuál va a ser mi volumen de producción, cuáles van a ser los productos que voy a disponer. Y todo eso después se va a relacionar con los planes de producción y control de la producción, ¿ya?, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en base a toda esa información que uno puede levantar, ya sea de análisis de proceso, tipos de layout, ¿cierto? Eh, Distintos sistemas de operaciones que uno podría incorporar en la organización, ahora viene otra pregunta que uno se puede hacer. ¿Cuál va a ser la productividad que va a tener mi sistema de operaciones? ¿Cuánto voy a ser capaz de producir en un instante de tiempo? Y ese análisis nos va a permitir determinar si efectivamente el proceso es fluido o tenemos algún cuello de botella que no nos está permitiendo, ¿cierto?, llegar al volumen de producción deseado. Entonces ahí también uno tiene que hacer distintos análisis. Y el análisis de la productividad nos permite tomar estas decisiones. Nos va a permitir poder definir finalmente si lo que yo propuse como diseño de operaciones está siendo efectivo al momento de medir la cantidad de producto terminado que puedo generar con los inputs que van a venir desde nuestros proveedores. Entonces, la productividad, que es lo que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver con eso. Tiene que ver con medir el rendimiento de este sistema de producción para poder determinar si hago algún cambio en la línea, hago algún ajuste en el sistema de operaciones, eso cómo se traduce en la productividad. Esos cambios que yo podría hacer me van a permitir aumentar la productividad o no me van a permitir aumentar la productividad. Por ejemplo, si yo le hago la siguiente pregunta, si yo produzco más, tengo más, ¿cierto?, producto terminado, ¿estoy siendo más productivo? ¿Qué creen ustedes que podría pasar? ¿Está directamente relacionado mayor cantidad de productos con la productividad? Si yo les preguntara eso en la prueba, por ejemplo, ya, supongamos que estamos en una prueba. Si tengo mayor cantidad de producto terminado, ¿estoy siendo más productivo? ¿Quién se la juega con una respuesta o algún comentario? Acá hay algunos que me están contestando, ¿cierto? María Ignacia me dice que no, Álvaro también dice que no. Víctor, creo que ese indicador no es suficiente para determinarlo, no necesariamente. ¿Ya? Hay que ser eficientes en los recursos. Ya, perfecto. Entonces ya estamos incorporando otra variable, ¿cierto? Que es la eficiencia del proceso, ¿cierto? Entonces, con lo que les voy a mostrar a continuación, espero de que esa pregunta que acabo de hacer la podamos responder con la mayor, ¿cierto?, seguridad posible.
¿ya? Si efectivamente al tener más productos estoy siendo productivo, ¿ya? Eso es lo que vamos a tratar de resolver a continuación, ¿ya? La presentación que vamos a mirar ahora, ustedes ya la tienen disponible en Educandus, ¿ya? Los invito a que la puedan descargar para que la podamos revisar en conjunto. Es una presentación muy breve, muy cortita, ¿cierto? Son algunos conceptos que me gustaría que entendiéramos, ¿cierto? Y luego ya vamos a pasar a un nuevo tema que más adelante se los voy a comentar, ¿ya? Bien, vamos entonces con la presentación. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces este último concepto que nos quedó pendiente, que tiene que ver con el análisis de la productividad, ¿ya? Para poder determinar lo que diseñamos anteriormente, efectivamente está dando, ¿cierto?, el fruto que uno quiere, ¿cierto? Si no, habría que hacer los ajustes necesarios para poder ser más productivo. Bien, vamos entonces. Lo primero que me gustaría que me respondieran es ¿qué es eficiencia y qué es eficacia? ¿Será lo mismo? ¿Es el mismo concepto? ¿O hay alguna diferencia entre eficiencia y eficacia? Tengo entendido, profesor, que la eficacia es como el lograr las metas que uno se propone en el ¿Ya? menor tiempo posible. ¿Y la Y la eficiencia? eficiencia no sería lo mismo, porque la eficiencia es como intentar ocupar la menor cantidad de recursos posible en la fabricación de algún producto. No sé si estaré lo correcto. ¿Ya? Bien, buen comentario. Gracias, súper bien. ¿Quién más? ¿Quién más se trae con un comentario? A ver. Acá Víctor dice, la eficiencia considera la optimización de recursos. ¿Ya? ¿Y la eficacia? ¿Qué será, Víctor? ¿Será lo opuesto? Vamos, ¿quién más quiere hacer un comentario? ¿Qué creen ustedes que es la eficiencia y qué es la eficacia? O pueden darlo con un ejemplo, si gustan. ¿Qué será? O, más fácil, ¿cuál será la diferencia entre eficiencia y eficacia? ¿O no hay diferencias? Algo dijo el compañero, ¿cierto? El que levantó la mano, ¿cierto? Inició el comentario, dio en el clavo ahí, ¿cierto? Vamos. Por último comentario. ¿Qué se la juega con una definición? Recordemos de que acá no importa que nos equivoquemos, ¿cierto? No importa de que no sea lo correcto, lo importante es que podamos después entender el concepto, ¿ya? Y obviamente estamos acá para aprender, ¿ya? Así que no tengan miedo en poder dar su opinión. ¿Alguien iba a hacer un comentario? Veamos entonces cuál es la definición de eficiencia y eficacia. La eficiencia, ¿cierto?, es la relación entre insumos y producción que busca minimizar el costo de los recursos. Entonces, por ahí vi una definición que alguien dijo que se preocupa de los medios, ¿cierto?, de la optimización. Es decir, aprovechar de la mejor manera posible, de la manera más eficiente posible, el uso de los recursos para poder tener finalmente lo que estamos buscando.
Alguien me habló acá, parece. Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos la eficacia, que la eficacia tiene que ver con lograr las metas, llegar al final, ¿cierto? Poder finalmente llegar con el producto terminado. Pero la diferencia en este caso es que se preocupa de los fines y los resultados, independiente, ¿cierto? Que utilicemos más recursos de lo que uno tenía presupuestado. Entonces la eficacia podría ser que yo logro una meta, logro tener mi producto final, pero no considero, ¿cierto?, una optimización de los recursos. Podría utilizar mucho más, ¿cierto? Con el objetivo, con la finalidad de poder llegar al resultado. Por otro lado, la eficiencia es mucho más estricta. La eficiencia nos está obligando a preocuparnos de la optimización, preocuparnos, ¿cierto?, de utilizar de forma eficiente los recursos. ¿Ya? Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa en una empresa? ¿Las empresas se preocupan de ser eficientes o eficaces? O mejor, hago nuevamente la pregunta. ¿Las empresas de qué se debiesen preocupar? ¿Se debiesen preocupar de ser eficientes o de ser eficaces? Ustedes Era como todo. posibles gerentes de operaciones, ¿cierto? Que van a hacer más adelante. ¿Qué ustedes implementarían en la empresa? ¿Un modelo eficaz o un modelo más eficiente? ¿Qué creen ustedes que podría pasar ahí? Te interrumpí, parece que vas a dar un comentario, Abraham. Sigrid nos dice que podrían ser ambas, ¿cierto? Pero tenemos que tener una mirada más orientada a la eficiencia. Ya, súper bien, ¿cierto? Eso es lo que uno esperaría. Víctor acá dice, cada peso ahorrado es un peso ganado. En general, apunta a la eficiencia. Muy bien, Víctor. Y eso fue un concepto que vimos en clases pasadas, ¿cierto? Si yo soy capaz de ahorrar un peso en la operación, ese peso que yo ahorro se va a traducir finalmente en un peso de mayor utilidad. Por lo tanto, si estamos preocupados de que la empresa tenga los menores costos o que utilice la menor cantidad de recursos posible, entonces estamos frente a que las empresas tienen que ser eficientes en el uso del recurso. Tenemos que tratar de tener las menos mermas posibles. Tenemos que ser capaces de poder planificar las operaciones de modo de que existan la menor cantidad de tiempos muertos, por ejemplo. Entonces, si estamos pensando o estamos mirando las operaciones con esa mirada de el uso eficiente de los recursos, entonces tenemos que pensar de que el sistema de operaciones en su conjunto debe ser eficiente, ¿ya? Tengo que ser eficiente, porque si no soy eficiente y soy eficaz y me preocupo de lograr solamente el producto final, eso se puede traducir directamente en un mayor costo unitario del producto. Y si tengo un mayor costo unitario, obviamente tendría que aumentar el precio de venta, y ese aumento de precio de venta nos podría dejar fuera del mercado y podríamos perder importantes ventas. Entonces acá no se trata de llegar al objetivo sin tener en consideración los costos asociados. Si nosotros después nos toca trabajar en una empresa, ya sea de manufactura o de servicio, lo que nosotros debiésemos tratar de inculcar es que los procesos sean eficientes, poder utilizar la menor cantidad de recursos posibles, aprovecharlo de la mejor manera para que generemos los ahorros necesarios para que finalmente, al término del ejercicio, podríamos tener utilidades
y aumentar, ¿cierto?, este delta que uno espera, ¿cierto?, a fin de año. ¿Ya? Entonces el objetivo de poder hacer el análisis de los procesos para poder definir cuál va a ser mi sistema de producción es en base a la mirada de que sea eficiente, que optimicemos el uso de los recursos. Entonces, si estamos pensando en ser eficientes, en optimizar nuestro recurso, entonces eso va a permitir de que nuestra línea de producción sea mejor o más productiva que otra que no se preocupa de la eficiencia, que se preocupa de la eficacia, porque voy a considerar mayores costos o mayores inputs para poder lograr el producto final. En cambio, si nuestra empresa se preocupa de la eficiencia y gastar la menor cantidad de recursos para poder obtener la misma cantidad de productos terminados, entonces nosotros estaríamos siendo mucho más eficientes y mucho más productivos porque con menor cantidad de recursos, menor input, estamos generando la misma cantidad de productos terminados. ¿Ya? Entonces siempre hay que preocuparse de esta variable, de la variable de la optimización de los recursos. Entonces, cuando uno mide la productividad, ¿cierto?, que corresponde a la transformación de estos inputs para poder transformarlos en output, en productos terminados, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos de utilizar la menor cantidad de recursos. Obviamente, nunca uno va a poder ser eficiente al 100%, porque siempre van a haber problemas en el camino, ¿cierto? Van a haber mermas, nos vamos a equivocar, ¿cierto? Y vamos a utilizar quizás un poco más de recursos. Entonces, cuando más eficazmente realicemos esta transformación, es decir, del input, llevarlo a el producto terminado, seremos más productivos y generaríamos y agregaremos, ¿cierto?, más valor a lo que estamos ofreciendo. Entonces, ahora, ¿cómo uno puede definir la productividad? ¿O qué va a ser la productividad? La productividad es tan simple como hacer un cociente entre la producción, el producto final, que sería el output, y, ¿cierto?, sobre los factores productivos. Y estos factores productivos, que van a ser nuestros inputs, pueden ser, por ejemplo, la mano de obra, el capital o la gestión. ¿Ya? Entonces la productividad se mide con esta relación, con este cociente entre lo que tengo como producto terminado, como output, como salida, sobre lo que yo voy a gastar para poder llegar a este producto final. Entonces, ahora retomando la primera pregunta que le hacía al principio, ¿cómo uno puede mejorar la productividad? ¿O qué significa mejorar la productividad? Entonces, cuando yo les preguntaba, si es que yo tengo más productos terminados, más salidas, ¿estoy siendo productivo o más productivo? Y la respuesta correcta debe ser depende. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la cantidad de recursos o factores productivos que yo esté utilizando para poder llegar a este producto final. Como la productividad se mide entre un cociente entre la producción y los factores productivos, entonces acá podrían darse distintas combinaciones. Si es que yo reduzco estos factores productivos, o sea, gasto menos, y mientras que la producción se mantiene constante,
claramente estoy siendo más productivo. ¿Y por qué estoy siendo más productivo? Porque los factores productivos, que en este caso son los inputs, estoy gastando menos y estoy produciendo lo mismo. O otra mirada podría ser, si es que yo aumento la producción, aumento esta cantidad de productos terminados, mientras que estos factores productivos se mantienen constantes, de igual modo estoy siendo productivo, porque estoy generando más con la misma cantidad de recursos que tenía inicialmente. Entonces no es una relación directa entre si produzco más, estoy siendo más productivo. No es una relación directa. ¿Y por qué una relación directa? Perdón, no es una relación directa. Porque si yo produzco más, ¿cierto? Pero a la vez estoy gastando más, estoy aumentando los inputs, y a lo mejor en la misma proporción, no estoy siendo más productivo. La productividad es exactamente lo mismo. En cambio, si es que uno es capaz de reducir estos factores productivos y manteniendo la misma producción, ahí estoy siendo más productivos. O estoy manteniendo la misma cantidad de factores productivos, pero estoy aumentando la producción final, ahí también en ese caso estoy siendo productivo, ¿ya? O más productivo. Entonces, ¿cómo hago esta medición? ¿Cómo mido la productividad? Y la productividad se mide, ¿cierto?, como unidades producidas sobre una cantidad de factor utilizado, el input. Entonces, cuando uno toma en consideración solamente un factor, que en este caso podría ser la mano de obra, por ejemplo, a ese concepto se le llama productividad de un solo factor, ¿ya? Entonces acá lo que estamos asumiendo es que la productividad depende de un factor, que podría ser, por ejemplo, la mano de obra. Entonces uno podría decir cuántas unidades voy a producir por cierta cantidad de horas de trabajo. Por ejemplo, podría ser una medición de la productividad considerando un factor productivo. Entonces acá, en este muy pequeño ejemplo que aparece acá, dice, si las unidades producidas son 1000 y las horas de trabajo empleadas son 250, ¿cuál sería la productividad? ¿Cómo la calculamos en base a estos números que tenemos acá? Si las unidades producidas son 1000 y las horas de trabajo empleadas son 250, ¿cuál va a ser la productividad? ¿Cuál será? Acá lo importante es identificar primero cuál va a ser mi output, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mi salida? Y en este caso, ¿cierto? La salida va a ser las unidades producidas. ¿Cuántas unidades producidas son en este ejemplo? 1000, ¿cierto? Sobre el input. Y en este caso estamos analizando el input de la mano de obra, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad de factura utilizado? En este caso el input, van a ser las horas de trabajo empleadas. Entonces, para este ejemplo son 250. Entonces, si yo hago la relación entre unidades producidas sobre cantidad de horas de trabajo empleado, voy a tener una productividad de, en este caso, 4 unidades por cada hora de trabajo, ¿ya?
Acá Carlos me pregunta, profe, entonces cuando se es eficiente, necesariamente se es eficaz. Exacto. Si tú eres eficiente, está utilizando la menor cantidad de producto o la menor cantidad de eh, factores productivos o input, ¿cierto? Necesariamente, en ese caso, está siendo eficiente y eficaz a la vez. ¿Ya? Efectivamente, lo que tú estás preguntando, Carlos, es así. ¿Ya? Ok. Entonces, si es que yo puedo medir la productividad como las unidades producidas sobre un factor, que en este caso el factor que estamos analizando es la mano de obra, ¿ustedes creen que eso es representativo? ¿Puedo tomar una decisión considerando solamente un factor productivo? ¿Qué creen ustedes en ese caso? ¿Está No, bien profesor, considerar la no creo productividad? que esté bien. ¿Por qué? Creo que quizás debería ser necesario considerar los otros tipos que influyen directamente, no sé, pues la fabricación de las unidades producidas. No sé si me doy a entender. Perfecto. Súper bien, ¿cierto? Yo no puedo tomar una decisión si solamente considero un factor productivo, la mano de obra, por ejemplo, en este caso, sino que también debiese considerar otros factores productivos, ¿cierto? Como lo que aparecían acá, como la mano de obra, capital o gestión, y considerar todo lo que necesito como input para poder finalmente determinar cuál va a ser la productividad del sistema. Ahora, si es que es súper bueno lo que nos decía Abraham, ¿cierto? Que él considera de que necesariamente tengo que considerar más factores productivos que son inputs necesarios para el sistema. Pero ¿cómo entonces puedo llevarlo a una unidad equivalente? Porque podría ser de que voy a considerar la mano de obra que puede estar expresado en horas de trabajo. Voy a considerar la energía, por ejemplo, que está considerada en cantidad, en watts por hora, por ejemplo. Y voy a utilizar, no sé, otro factor productivo que puede estar en otra unidad. Entonces, ¿cómo yo puedo llevar todo eso que está en el denominador, que son factores productivos, pero cada uno de ellos tiene una unidad de medida distinta? ¿Cómo entonces puedo expresar la productividad? ¿Cómo lo podría expresar? Porque en los factores, ¿cierto? Lo que está en el denominador, los inputs, cada input podría ser distinto y cada input puede tener una unidad de medida distinta. Entonces, ¿cómo podríamos llevarlo a una unidad equivalente? ¿Cómo lo harían ustedes, por ejemplo? ¿Se podrá medir la productividad como lo estamos planteando? ¿Se podrá medir la productividad considerando más de un factor? O tendríamos que calcular la productividad solamente de un factor para poder tener una unidad que sea representativa? ¿Qué se le ¿Su costo, ocurre? profesor? ¿Qué se le ocurre? ¿Mm? ¿El precio? ¿El precio? ¿Cómo? Desarrolla un poquito más la idea, Benjamín, por favor. ¿Cómo el precio? Por ejemplo, lo que cuesta la materia prima o los sueldos de los trabajadores. Perfecto. Súper bien, Benjamín. Ahí Benjamín nos dio, ¿cierto?, la respuesta que estábamos buscando. Si es que yo tengo más de un factor productivo que lo quiero considerar para poder determinar la productividad, obviamente tendría que buscar una unidad equivalente que me represente
todos estos factores que vamos a utilizar. Y lo que se hace generalmente, en la mayoría de los casos, es que todo lo llevemos a una unidad equivalente que puede ser pesos, dólares, euros, finalmente llevar todo a una unidad monetaria. Entonces, si es que nosotros queremos considerar más de un factor productivo para poder medir la productividad, eso se llama la productividad multifactorial. Tengo múltiples factores que van a ser mis inputs, que son necesarios para poder determinar cuál va a ser mi producto final. Entonces acá, la productividad multifactorial, uno la podría considerar como el trabajo, los materiales, la energía, el capital u otros. Entonces, como son todos distintos, tienen distintas unidades de medida, lo que nos propone Benjamín, que está en lo correcto, es que todo lo que está debajo, ¿cierto? En el denominador, el trabajo, el material, la energía, el capital y otros, lo podamos llevar a una unidad equivalente. Y esta unidad equivalente va a corresponder a una unidad monetaria, que podría ser, dependiendo, ¿cierto?, cómo tengamos la información, podría ser pesos, dólares, euros u otra unidad monetaria que nos pueda servir para poder hacer la estimación. ¿Ya? Entonces acá tenemos dos conceptos. Tenemos por un lado la productividad de un solo factor, que el ejemplo clásico es considerar la mano de obra para poder determinar cuál va a ser la productividad, 4 unidades por hora, 8 unidades por hora. Y por otro lado, que es la mirada donde considero todos los factores productivos, que es lo que se llama la productividad multifactorial. Entonces, en la productividad multifactorial, considero todo lo que sea necesario en la producción y todo esto que se considera necesario, trabajo, material, energía, capital, varios, lo debo llevar a una unidad equivalente, que en este caso podría ser el peso, euro, dólar u otra, ¿vale? Para que quede expresado en una unidad equivalente y obviamente la productividad multifactorial en este caso va a ser unidades por peso, unidades por dólar gastado. Entonces ahí también nos da una relación para saber cuánto voy a gastar para poder conseguir una unidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces uno podría hacer distintos análisis. Veamos un ejemplo. ¿Ya? Veamos un ejemplo para que lo podamos desarrollar. Entonces dice lo siguiente. La empresa Cajas del Sur, que se dedica a la elaboración de cajas para tomates que se venden a los agricultores, es capaz de producir con su equipo actual 240 cajas por cada 100 troncos. En la actualidad, compra 100 troncos al día y se necesitan 3 horas de trabajo para transformar cada tronco. El gerente de operaciones piensa que puede contratar a un jefe de compras que compre troncos de mejor calidad al mismo precio. Si así fuera, puede aumentar la producción a 260 cajas por cada 100 troncos. Sin embargo, las horas de trabajo aumentarían en 8 horas diarias. Entonces la pregunta lógica es, en base al cálculo de la productividad, ¿me conviene contratar al jefe de compras? Si incorporo al jefe de compras, ¿el proceso es más productivo o no es más productivo?
¿Qué es lo que harían Yo ustedes? digo que no. ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Contratarían o no contratarían al jefe de compras? ¿Y por qué? Yo no lo contrataría. ¿Por qué? Porque con 3 horas de trabajo al día hago 240 cajas. ¿Ya? Y si contrato a una persona externa, solamente, o sea, a otro, ¿cómo era, perdón? ¿Un gerente de operaciones? Ujú. No, al jefe de compra. Jefe de Si contrato compras. al jefe de compra, aumentarían solamente 20 cajas, pero además aumentarían mis horas diarias. ¿Ya? Entonces al final estarían aumentando ambos. Al contrario, si fuera con una mayor productividad, deberían aumentar la cantidad de cajas y disminuir las horas diarias. Ya. Perfecto. Muchas gracias por tus comentarios. ¿Alguien está de Tengo, acuerdo o no está de acuerdo con la compañera? yo no, Ya. A ver. porque creo que faltaría lo más determinante que sería el precio, porque ahí dice que se necesitan 3 horas de trabajo para transformar cada tronco. Entonces, si es que consideramos quizás el costo, puede, puede ser al final determinante. Creo Ya. que faltaría eso. Perfecto. Vamos a seguir analizando. Por favor, vayan tomando nota o si la tienen en la presentación, para que podamos desarrollar el ejercicio. ¿Ya? Siguiente. Entonces, la primera pregunta, en base a la información que tenemos disponible, es: ¿cuál será el impacto en la productividad medido en cajas por hora trabajada si se contrata al jefe de compras? Entonces, la letra A, para este ejercicio, solamente nos están preguntando por la productividad de un solo factor. Y en este caso, el factor que nos están preguntando tiene que ver con las horas trabajadas. ¿Ya? Entonces, traten de desarrollar la letra A. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la productividad del sistema actual. Luego, comparamos la productividad contratando al jefe de compras. Y luego vemos, ¿cierto?, si es más productivo o no, considerando este factor. ¿Ya? Traten de desarrollarlos, por favor. Primero, ¿cierto?, identificar cuál es el output para el proceso actual y cuál es el output del proceso con el jefe de compras. ¿Cierto? Y luego determinar, ¿cierto?, las horas. Profesor, no sé si estará bien, pero disculpe que lo interrumpa, no sé si estará bien, pero me dio 0,8, ¿verdad? Bueno, en cuanto al tema de calcular el octu, ¿Ya? ¿Cómo lo calculaste? las 300 cajas dividido los 100 troncos por las 3 horas. ¿Ya? No sé si estará bien. Primero, ¿cierto?, identifiquemos los datos que nos dan acá en el enunciado. Dice, voy a leerlo nuevamente. La empresa Cajas del Sur, que se dedica a la elaboración de cajas para tomate, que se venden a los agricultores, es capaz de producir con su equipo actual 240 cajas, perdón, por cada 100 troncos. Ese es el primer dato que tenemos, ¿cierto? En la actualidad, compra 100 troncos al día y se necesitan 3 horas de trabajo para transformar cada tronco. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que hacer una transformación. El gerente de operaciones piensa que puede contratar a un jefe de compras que compre troncos de mejor calidad al mismo precio. Si así fuera, puede aumentar la producción a 260 cajas, o sea, aumenta 20 cajas en comparación al, al, al proceso original, ¿cierto? Pero las horas de trabajo aumentarán en 8 horas diarias. Entonces, lo que les pregunto es, ¿cuál será el impacto en la productividad medido en cajas por hora trabajada si se contrata al jefe de compras?
Entonces, si vemos nuestra fórmula, ¿cierto? Productividad, ¿sí? No, ¿La productividad subiría un 4%? no le he calculado. Si nos puedes ir contando cómo lo hiciste, Víctor, lo vamos revisando. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, Cuéntame. como era de un solo factor, era como el número de caja, que son 240. A ver, ¿Ya? ¿podría poner la diapositiva anterior, por favor? Voy. ¿Ya? Sí, son 240 cajas, dividido en 100 por 3, da 0,8. ¿Ya? Y la otra serían 260 cajas, dividido en 100 por 3, más 8. Perfecto. Entonces el primero da 0,8 y el otro da 0,84. Aunque en realidad no sería un indicador de un 4%. Ya. Tendría que calcularlo o no. Me dejé guiar por el decimal. Ya. Pero aumenta un porcentaje. Bien. Lo primero que nos dijo Víctor fue, identificó cuál es el output para el proceso original, 240, ¿cierto? Sobre este input que es la mano de obra, que son los 100 troncos por 3 horas de trabajo. Y eso nos da, ¿cierto? Voy a calcularlo, 240 sobre 300, eso es igual a 0,8. ¿0,8 qué es, Víctor? ¿Cuál es la unidad de medida? Eh, Nunca se le olvide colocar la unidad de medida. ¿Ya? no sé, la verdad no sé cuál sería la unidad de medida productiva. ¿Qué tienes en el numerador? Tenemos cajas, ¿cierto? Y abajo, ¿qué tenemos? 100 troncos por 3 horas por cada tronco. Ah, claro, soy estúpido. Sí, Se nos van toda los razón, profesor. troncos, ¿cierto? Y nos quedaría expresado en 0,8 cajas por cada hora trabajada. ¿Vale? Bien. Ahora, si contratamos al jefe de compras, cómo nos va a cambiar la productividad? La productividad va a ser igual 260, bien, aumenta, ¿cierto? 20 cajas sobre 100 troncos por 3 horas por cada tronco, más las 8 horas, ¿cierto? Entonces eso nos queda igual a 260 sobre 308. Eso es igual a 260 sobre 308. Eso es igual a 0,84 cajas por hora. Si ahora hacemos la comparación entre la productividad original, ¿cierto? Solamente estamos considerando un factor productivo, que es las horas de trabajo. Si ahora yo comparo la productividad original, que según nuestros cálculos son 0,8 cajas por hora, y la productividad al contratar al jefe de compras es igual a 0,84 cajas por hora, entonces, ¿cuál sería la recomendación considerando este factor productivo? ¿Contratamos al jefe de compras o no lo contratamos? ¿Me van siguiendo o están perdidos en alguna parte del proceso? Profesor, yo diría que sí, pues lo deberíamos contratar porque aumenta la capacidad de producción en cuanto a los troncos, si no me equivoco. Aumenta la productividad, ¿cierto? Porque Sí, inicialmente la productividad es de 0,8 cajas por hora y al contratar al jefe de compras, la productividad aumenta a 0,84 cajas por hora. O sea, estoy produciendo más, ¿cierto? Utilizando la misma cantidad de factor productivo, ¿vale? Si vemos, ¿cierto? La medición de cada uno de de la productividad del proceso original y la productividad del proceso con el jefe de compras, claramente
con el jefe de compras produzco más por cada hora de trabajo. En el proceso original, produzco 0,8 cajas por cada hora trabajada. En cambio, si contrato al jefe de compras, ahora, ¿qué es lo que estoy produciendo? Estoy produciendo 0,84 cajas por hora trabajada. Entonces, claramente, la productividad aumenta si es que yo contrato al jefe de compras. ¿Vale? Ahora, ¿cuál será el impacto en la productividad? Entonces, lo que nos están preguntando, finalmente en la letra A, es ¿cuál es la variación de la productividad? ¿Cómo se calcula variación porcentual? ¿Cómo se calcula la variación porcentual? En este caso, la variación porcentual va a ser igual a 0,84 menos 0,8 dividido por 0,8. ¿Y eso cuánto nos da? Un poco 0,84 más, sí. menos 0,8 es igual dividido por 0,8. Eso es igual a 5%. Entonces, si consideramos este factor productivo, solamente este factor productivo, que son las horas trabajadas, y si contratamos al jefe de compras, la productividad aumentaría en un 5%. Entonces, claramente nos conviene en este caso contratar al jefe de compras. ¿Vale? Bien, veamos entonces la letra B. ¿O alguien tiene alguna duda con la letra A? ¿Alguien no se perdió en el camino? ¿O vamos bien? Podemos avanzar a la letra B. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Se entiende? Ya. Vamos entonces con la letra B. Lo que acabamos de hacer con la letra A, ¿cierto? Fue calcular la productividad de un solo factor. En este caso, el factor que consideramos es la mano de obra, ¿cierto? O las horas trabajadas. Ahora, ¿qué nos preguntan en la B? Nos dicen lo siguiente. Desde la perspectiva multifactorial, ha calculado su utilización de mano de obra, capital, energía y materiales. Y ha decidido utilizar como unidad común los dólares. ¿Ya? Eso es lo que le explicaba hace un momento. Si es que voy a considerar ahora la productividad multifactorial, lo ideal, ¿cierto?, es poder tener una unidad equivalente. Y esa unidad equivalente es igual a, en este caso, a los dólares. ¿Ya? Entonces tengo que llevar todo a dólares para poder hacer la estimación de la productividad multifactorial. Entonces dice, las horas totales de mano de obra son ahora 300 por día y aumentarán a 308 por día. ¿Ya? Con estas 8 horas adicionales que se agregan al tener el jefe de compras. El costo del capital y de la energía se mantienen entre 150 y 150 pesos diarios, respectivamente. El costo de los materiales por los 100 troncos al día es de 1.000 y permanece igual. El costo de la mano de obra es de 10 pesos por hora trabajada. Pregunta, ¿cuál será el impacto en la productividad multifactorial si se contrata al jefe de compras? Sí, Abraham, vamos a hacer el break. Terminemos este ejercicio, vamos al break y ahí les voy a contar lo que sigue a continuación. ¿Ya? Pero terminemos este enunciado y hacemos el break luego de esto. ¿Vale? Perdón. Perdón.
¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces ahora? Bueno, lo primero que tenemos que tener en mente es que la productividad multifactorial, ¿cierto?, se mide en cajas por cada dólar. ¿Ya? Esa es una buena ayuda. Cajas por dólar. Entonces, si es que el denominador está expresado en dólares, tengo que llevar todo lo que se considera como factor productivo para este ejemplo, llevarlo a dólares. ¿Ya? Entonces acá les recomiendo que puedan hacer una tabla y coloquen todos los factores productivos y lo lleven a el cálculo a dólares. ¿Ya? Entonces tenemos acá. Tenemos como input la mano de obra, el capital, la energía y los materiales. Entonces hacemos el cálculo por cada uno de los factores productivos, lo llevamos a dólares y la sumatoria de estos 4 factores productivos es lo que se considera finalmente como denominador en la productividad multifactorial. ¿Vale? Entonces, si hacemos una tabla, tenemos por un lado las horas, que tiene un precio unitario de 10 pesos por cada hora. En el proceso actual se utilizan 300 horas y en el proceso con el jefe de compras se utilizan 308. Entonces ahí multiplicamos 300 por 10 y nos da un valor estimado en dólares. Y por otro lado multiplicamos 308 por 10 y vamos a tener el valor en dólares, ¿cierto?, de el primer factor productivo, que en este caso son las horas de trabajo. Luego consideramos el costo del capital, ¿cierto? El capital. Y el capital y la energía, dice, se mantienen entre 150 y 150 pesos diarios. Entonces, en este caso, el capital y la energía, para ambos procesos, es exactamente lo mismo. Voy a gastar 350 pesos o dólares al día en capital, ya sea para el proceso original y para el proceso con el jefe de compras, y en la energía voy a gastar 150 pesos, ya sea para el proceso original, como también para el proceso con el jefe de compras. Y el costo de los materiales, que en este caso voy a utilizar los mismos 100 troncos para el proceso original y los mismos 100 troncos para el proceso con el jefe de compras. Entonces, los materiales son 1000 para el proceso original y 1000 también para el proceso con el jefe de compras. Si ahora sumamos, como todo lo llevamos a dólares, si sumamos las horas, el capital, la energía y el material, vamos a tener el denominador expresado en dólares. ¿Ya? Bien. ¿Cuánto les dio el total para el proceso original? ¿Cuánto es el total? Expresado en dólares. A 4.500, ¿no? ¿4.500? Sí, eso me dio. Ah, sí, los ¿Ya? compañeros le dio lo mismo, así que eso da. Y con el proceso, considerando ahora el jefe de compras, ¿cuánto da? 4.580. 4.580. Perfecto.
Y ahora simplemente lo reemplazamos en la fórmula de la productividad y tenemos lo siguiente. Voy haciéndolo junto con ustedes. La productividad multifactorial va a ser igual 240 cajas sobre $4.500. ¿Cuánto sería la productividad? Acá 0,0533 cajas por peso. Y la productividad multifactorial con el jefe de compras sería igual a 260 sobre 4.580. Y eso es igual a 0,0567 cajas por peso. Ahora, teniendo esos datos, la pregunta es, ¿sigue siendo más productivo la contratación del jefe de compras? ¿Seguimos manteniendo la postura de contratar al jefe de compras? ¿O bajo la mirada de la productividad multifactorial no lo debiese contratar? Lo seguimos contratando, ¿cierto? Independiente ahora, si ahora calculamos la productividad multifactorial, sigue siendo más productivo. Ahora, ¿cuál va a ser esta variación porcentual considerando la productividad multifactorial? ¿Cuánto va a ser la variación porcentual? ¿Se mantendrá en el 5% como lo calculamos anteriormente con la mano de obra? ¿O habrá alguna variación que sea distinta? ¿O se mantiene la misma proporción? Entonces, ¿cómo calculamos la variación porcentual? 0,0567 menos 0,0533 sobre 0,533. Entonces, la variación porcentual nos da ahora 6,37%. ¿Ya? Bien, súper bien el análisis. ¿Alguna duda con la productividad de un solo factor y la productividad multifactorial? ¿Se entiende la diferencia entre cada una de ellas? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, perfecto. Ya, estimados, ahora sí, a solicitud de Abraham, vamos a tomarnos un break. ¿Ya? ¿Qué hora es? Son las 7:15. ¿Les parece que nos juntemos a las 7:30? 19:30. 19:30. Volvemos y hacemos la última actividad que tenemos planificada para el día de hoy. ¿Vale? Ok. 19:30 entonces nos volvemos a encontrar. Ya, estamos de vuelta. ¿Están por ahí o no? Aquí estamos, profesor. Estamos, súper bien. Ya, entonces, la última actividad planificada para el día de hoy tiene que ver con el quiz que vamos a realizar, ¿cierto? Como habíamos acordado, después del término de cada unidad, va a haber un quiz, ¿cierto? Que en una especie de juego, ¿cierto? Tómenlo de esa manera, ¿ya? Una sana competencia, podamos, ¿cierto?, hacer esta dinámica para poder distender un poco los ánimos, ¿cierto? Y que les pueda servir como preparación, porque van a haber preguntas que son contenidos de que vimos durante las clases, ¿cierto? Y el ganador, ¿cierto?, se va a llevar un premio,
¿Y cuál es el premio en este caso? Van a haber unas décimas para la prueba número 1. ¿Ya? Entonces, el premio es el siguiente. Primer lugar, 3 décimas. Segundo lugar, 2 décimas. Y tercer lugar, 1 décima. ¿Ya? 3 premios. ¿Ya? 3, 2, 1. ¿Vale? Bien. Vamos entonces con este pequeño juego. ¿Ya? Tómenlo así. ¿Ya? Una sana rivalidad. ¿Vale? Para que veamos cómo andamos con los conocimientos, ¿ya? De esta primera unidad. Bien, entonces les voy a compartir por el chat el enlace para que se puedan meter a Menti, ¿cierto? Y podamos hacer la actividad. Esperemos un momento, por favor. Ya, ahí está el link. Vamos, vayan inscribiéndose para que comencemos la competencia. 17, 18 participantes. Vamos, ¿quieren hacer los valientes que van a participar? 19. Vamos, habíamos conectado 27. 20, 21. 22. 23. Vamos, faltan 4. Vamos a esperar un minuto a ver si se van a conectar para que comencemos. Este quiz consta de 9 preguntas de selección múltiple y de verdadero y falso. ¿Ya? Recuerden de que entre los que respondan más rápido y si la tienen correcta, van a tener más puntaje del que contesta, ¿cierto?, más lento. Así que también acá hay que poner en la balanza, ¿cierto?, el tiempo con la respuesta. Hay 23 competidores. ¿Nadie más? A la 1, a las 2 y a las 3. Ya. Comenzamos entonces. Responder con rapidez para obtener mejor puntaje. ¿Los inputs transformadores son los que entran al sistema para ser parte del producto final? ¿Verdadero o falso? ¿Será verdad o no? Acabó el tiempo. A ver. Era falso. Muy bien. 7 respuestas correctas. Vamos. Siguiente pregunta. A ver quién va acá. ¿Quién va ganando? Bien. Va ganando Pía. Vamos, Pía. Que no te quiten la punta. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Ahí va. Son inputs transformadores. Puede elegir más de una opción. La mano de obra, los materiales, los clientes, la energía, instalaciones y maquinarias.
Puede elegir más de una opción. A ver, a ver. Bien. Muy bien. A ver cómo se movió el marcador. Uy, sigue Pía ahí, primer lugar. Sigue Gonzalo, pues Lisboa. Cuarto Dua Lipa. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta 3, de 9. Ahí va. ¿El diagrama profesional de procesos permite representar los elementos físicos del sistema de operaciones? ¿Será verdadero o falso? ¿Se acuerdan lo que era el diagrama profesional de procesos? ¿Para qué nos servía? Uy, era falso. Muy bien. Vamos, hay poco ya quedando en el camino. A ver cómo se movió el marcador. Oh, la pía va impecable, ¿eh? Vamos, Gonzalo, Francisco. Siguiente pregunta, pregunta 4. Vamos llegando a la mitad. Casi la mitad. ¿Qué actividades no corresponden al diagrama profesional de procesos? Puedes seleccionar más de una opción. Operación, transporte, decisión, inspección, mantención. ¿Cuáles no corresponden? Bien, decisión y mantención. Muy bien. A ver, ¿cómo va el marcador? Uy, está ahí peleado. Ay, la pía, una bala, súper bien pía. No has perdido la punta en todo el campeonato. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta 5. Ahí va. El diagrama de espagueti sirve para analizar la distribución espacial y los recorridos con el fin de reducir los tiempos de desplazamiento. ¿Para qué nos sirve el diagrama de espagueti? ¿Será para eso, no? 3, 2, 1. Bien, verdadero, muy bien. A ver cómo sigue el marcador. Pía sigue nuevamente en la punta. Sigue Francisco, tercero Gonzalo. Vamos. Pregunta 6. Producción de bienes en bajo volumen y alta variedad. Los productos comparten los medios de producción y recursos. ¿A qué tipo corresponderá? ¿A proyecto, taller, por lotes, en línea o masivo? A ver. Por lotes. Era taller, bajo volumen, alta variedad. ¿Cuál es la diferencia con proyecto? En cambio, la diferencia con proyecto es que los productos se comparten los medios de producción y recursos. Bien. Uy, ¿cómo va a cambiar esto? A ver. ¿Cambia o no cambia? Mira, JP, por los palos. En JP. Vamos, Pía, que no te quiten el primer lugar. Pregunta 7. Sistema de producción que permite la producción de servicios rápidos y expeditos, mezclado con atención personalizada
para productos más complejos. ¿Qué será? ¿Servicios profesionales, salón de servicios o servicio masivo? No, piensa rápido. Yo me equivoqué, no puse la alternativa correcta. Era servicio masivo. Se mantiene igual. Sorry. Pregunta 8. Vamos, pregunta 8. A ver, ¿qué nos dice? Ubicar los recursos transformadores totalmente de acuerdo a la conveniencia de los recursos transformados. ¿Qué será? ¿Un layout por posición fija? ¿Un layout por procesos? ¿Un layout celular? ¿O un layout por productos? ¿Qué será? Bien, era layout por producto. Muy bien. ¿Y queda la última o estamos listos? A ver. La última pregunta, esto define todo. Vamos, pida Francisco Lisboa, JP. Es la última. La productividad es el cociente entre los factores productivos y la producción. Recién lo vimos. ¿Verdadero o falso? Tres, dos, uno. Era falso. Es al revés. Es el cociente entre la producción y los factores productivos. A ver, a ver. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Bien, Francisco, felicitaciones. Muy bien. Segundo lugar, JP. Tercer lugar, Gonzalo. La Pía, que punteó casi todo el campeonato. Quinto lugar. Súper bien. Bien, ¿qué nos dice el ganador? ¿Qué nos dice Francisco? Unas palabras. A ver, Francisco. Leí rápido solamente, profe. Leí rápido solamente. Nada más. Bien, súper bien. Ok. ¿Quiénes fueron los ganadores? Primer lugar. Francisco, ¿cuánto? Calderón, profe. Francisco Calderón. Muy bien, Francisco. Segundo lugar. JP. ¿Qué dice JP? Juan Pablo Muñoz, profesor. Juan Pablo Muñoz, Muñoz. profesor. Bien. Y tercer lugar, don Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? Gonzalo Ortiz, profesor. Bien, Gonzalo. ¿Qué tal, profe? Muy bien. Muy bien, estimados alumnos. Espero que les haya gustado la clase el día de hoy. Con esto ya damos por finalizado esta primera unidad de producción y ya nos volveremos a encontrar la próxima semana con una nueva unidad que se llama Administración de la Cadena de Suministros. ¿Ya? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran comentar antes de cerrar? ¿Todo bien entonces? ¿No hay comentarios? Bien, les deseo una excelente semana, que estén muy bien, cuídense, no se expongan, el virus todavía sigue por ahí dando vuelta y nos encontramos el próximo martes a la misma hora. Chao, estén bien. Luego, profesor. Chao, Chao. profe. Chao, que le vaya profe. bien. Chao, profe.